Jimin y Jungkook han sido nominados en los iHeartRadio Music Awards 2026 en la categoría Favorite on Screen gracias a Are You Sure Do's. Y esta nominación no es un detalle menor. Es un reconocimiento directo al impacto que tuvo el programa, a la química genuina que ambos mostraron en pantalla y a la forma en que lograron conectar con el público de manera natural, honesta y cercana. No se trata solo de una aparición en cámara, sino de una experiencia que dejó huella en quienes la vieron. Las votaciones están habilitadas únicamente para Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y México, lo que hace que el apoyo de los fans de estos países sea todavía más importante. Son ellos quienes tienen en sus manos la posibilidad de convertir esta nominación en un premio real. Cada voto cuenta. Cada participación suma y esta es una oportunidad clave para demostrar el respaldo que Jimin y Jungkook tienen como dupla en pantalla. Es inevitable recordar que, en la primera ocasión, este reconocimiento no recibió la atención que merecía. Muchas cuentas grandes que supuestamente apoyan a todos los integrantes no le dieron la visibilidad necesaria a esta nominación. Cuando se trata de Jungkook, demasiadas veces ocurre lo mismo: silencio, indiferencia o apoyo mínimo. Por eso, esta vez es especialmente importante no dejar pasar la oportunidad. Are You Sure mostró algo que no se puede fingir: una conexión real, una dinámica auténtica y una comodidad mutua que traspasó la pantalla. Esa es precisamente la razón por la que esta nominación existe. No es casualidad ni favoritismo, es el resultado de un contenido que fue bien recibido y que dejó una impresión duradera en la audiencia. Ojalá que los fans de los países que sí pueden votar se movilicen, participen y hagan oír su apoyo. Este premio no solo sería un reconocimiento al programa, sino también a la honestidad, la naturalidad y el trabajo que Jimin y Jungkook pusieron en cada momento compartido en pantalla. Se lo merecen, y esta es la ocasión perfecta para demostrarlo. Podemos seguir hablando del capítulo en el que pasan su última noche en Suiza, porque ese momento no se siente como uno más dentro del viaje. Desde el inicio se percibe una energía distinta, casi como si el trayecto estuviera cerrando una etapa y entrando en otra más silenciosa, más lenta, más personal. No es solo el cansancio del recorrido, ni el final de un día largo. Es una sensación de pausa emocional, de recogimiento, de estar llegando a un punto donde ya no hace falta decir tanto, porque todo está implícito. El ambiente se vuelve más íntimo, sin necesidad de que nadie lo declare. La elección del hotel refuerza esa sensación desde el primer segundo. No es un lugar cualquiera, ni un simple espacio para dormir. Es un hotel elegante, caro, sobrio, silencioso. Un hotel que no invita al bullicio ni al tránsito constante, sino a bajar la voz, a moverse despacio, a quedarse. Es un espacio que transmite calma, descanso y cierta exclusividad, como si el entorno mismo pidiera cercanía. Desde los primeros planos se siente que algo cambia. La luz es más suave, el ritmo se desacelera, el aire parece más contenido. Todo eso va preparando el terreno para lo que ocurre después, incluso antes de que ellos mismos sean conscientes. Cuando entran a la habitación y se dan cuenta de que tendrán que compartirla, la situación todavía puede leerse como algo habitual dentro de un programa de viajes. No hay dramatismo ni sorpresa exagerada. Pero en el instante en que se revela que hay una sola cama, la escena adquiere otro peso. No porque sea algo escandaloso ni prohibido, sino porque la intimidad se vuelve inevitable. Compartir habitación ya implica cercanía. Compartir cama la profundiza automáticamente. No hay escapatoria ni distancia posible, y eso cambia el significado del espacio. Y ahí es donde la reacción de Jungkook se vuelve clave. Porque no reacciona desde la tensión ni desde la incomodidad. No se ríe nervioso, no intenta suavizar la situación con bromas forzadas ni con explicaciones innecesarias. Lo dice tal como es, con una frase simple, directa y tranquila.
Pasando un rato acogedor a solas en un hotel con Jimin y Jung. Parece que tendremos que dormir en la misma cama. No hay contradicción entre sus palabras y su lenguaje corporal. Todo está alineado, y eso es lo que más llama la atención. La sonrisa que aparece en su rostro no es tímida ni contenida. Es una sonrisa amplia, relajada, casi juguetona. Hay un brillo distinto en sus ojos, una chispa que no parece calculada. Sus gestos se aflojan, su cuerpo se mueve con ligereza, con naturalidad. Hay un pequeño baile, una vibra traviesa, una energía suelta, que da la impresión de que la situación no solo no le incomoda, sino que le resulta cómoda, familiar, incluso agradable. No hay rastro de rigidez. Al contrario, hay disfrute, hay tranquilidad. Esa reacción es precisamente lo que más resonó en quienes vieron el capítulo, porque no es la reacción que se espera cuando alguien se enfrenta a una situación que podría ser leída como íntima frente a una cámara. Jungkook no parece preocupado por la interpretación externa. No se nota que esté midiendo cada gesto o cada expresión. Simplemente está ahí, viviendo el momento tal como se presenta, y eso transmite una seguridad muy particular, una seguridad que no necesita ser explicada. No es una seguridad ruidosa ni exagerada. No hay ostentación ni necesidad de marcar nada de forma explícita. Es una seguridad tranquila, casi silenciosa, la seguridad de alguien que se siente en su lugar. Por eso muchas personas interpretaron su actitud como coqueta, incluso como si estuviera presumiendo un poco. No desde la arrogancia, sino desde esa confianza suave que no necesita imponerse. Como si, sin decirlo directamente, estuviera dejando claro que para él esa cercanía no es un problema, ni una novedad, ni algo que requiera aclaraciones. Esa sensación no aparece de la nada. Se refuerza cuando se observan los gestos físicos que se repiten a lo largo del programa. Jungkook sujetando a Jimin de la cintura, por ejemplo, es uno de esos gestos que pasan rápido, pero que dicen mucho. No es exagerado ni teatral. No se prolonga más de lo necesario. Es breve, natural, casi automático. No parece una pose para la cámara, sino un movimiento que surge sin pensarlo, como si su cuerpo supiera exactamente dónde colocarse cuando está con él. Mientras hace eso, Jungkook mira a la cámara con una expresión muy particular. No hay nervios, no hay duda, no hay incomodidad. Es una mirada firme, tranquila, que muchos interpretan como una especie de superioridad, pero que también puede leerse como una certeza absoluta. Una calma que solo aparece cuando uno sabe exactamente cuál es su lugar. Esa mezcla de orgullo, seguridad y serenidad se siente clara, sin necesidad de ser explicada. La cercanía física entre ellos no se percibe extraña ni forzada en ningún momento. No hay rigidez en los movimientos ni tensión en los cuerpos. Se mueven como dos personas que están acostumbradas a compartir espacio, que no necesitan pensar dónde colocarse ni cómo actuar. Todo fluye con una naturalidad que resulta muy reveladora, porque no parece algo preparado ni ensayado. Cuando el día termina y regresan a la habitación, el ambiente cambia una vez más. El ritmo baja, el ruido desaparece, la energía se vuelve más íntima. El staff se queda atrás, y ese detalle, aunque breve, es profundamente significativo. Jimin y Jungkook avanzan solos por el pasillo, y antes de entrar al cuarto, ambos se aseguran de que la producción no los siga. Se giran, miran, confirman. No es un gesto exagerado ni dramático, pero es claro. Hay una necesidad de privacidad, un deseo consciente de cerrar la puerta al exterior. Jungkook entra primero, con decisión, sin vacilar. Jimin lo sigue, pero se queda unos segundos más en la puerta. Ese pequeño retraso llama la atención precisamente porque es sutil. No parece casual. Parece un último chequeo, un último cuidado, como si quisiera asegurarse de que ese espacio queda protegido, de que nadie más va a cruzar ese límite. Luego entra, y la puerta se cierra definitivamente. Jimin pide cerveza a la habitación y a partir de ese momento, el relato se interrumpe. No hay imágenes, no hay sonido, no hay explicación. Jungkook apaga la cámara, y ese gesto, lejos de quitarle peso a la escena, la carga aún más de significado.
No parece impulsivo ni accidental. Es una decisión consciente. Jungkook marca un límite claro entre lo que se comparte y lo que se guarda. No es la primera vez que lo hace. Ya en la primera temporada se había visto que cuando la producción les permitía estar solos con cámaras, Jungkook decidía cuándo apagar, como si entendiera perfectamente que hay momentos que pierden su valor cuando se exponen demasiado. Hay instantes que solo tienen sentido cuando se viven sin testigos, sin registros, sin interpretación externa. La curiosidad que queda es inevitable. ¿Qué conversaciones tuvieron? ¿De qué se rieron? ¿Qué silencios compartieron mientras bebían esa cerveza? Pero el programa no necesita mostrarlo, porque el mensaje no está en los detalles concretos, sino en la elección. Eligieron no mostrarlo, eligieron vivirlo. Ellos aman viajar, aman el programa y disfrutan compartir muchas cosas con el público, y eso se nota. Pero este capítulo deja claro que también saben proteger ciertos momentos, que hay recuerdos que no están pensados para ser consumidos, sino simplemente para existir. Y esa decisión habla de una conexión profunda, construida sobre la confianza, la comodidad mutua y una cercanía que no necesita demostrarse. Todo el capítulo está atravesado por esa energía, una cercanía que no se explica, que no se verbaliza, que no se justifica. Simplemente se siente. En las sonrisas, en los gestos, en las miradas, en la forma en que Jungkook apaga la cámara sin dudar. Y quizá por eso este episodio se queda tanto tiempo en la cabeza. Porque no muestra de más, pero tampoco oculta lo esencial. Porque deja claro que a veces lo más intenso no es lo que se ve, sino lo que se decide guardar.